Bueno, estamos en nuestro último videocast de Manifiesta de este año 2022 con dos invitadas muy especiales para hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo de este 2022 en código feminista, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles fueron nuestros avances, nuestras derrotas, nuestras cositas pendientes que se quedaron en el tintero? Y pues para el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Tenemos a Elizabeth Castillo, que es subdirectora de Asuntos LGBTI en Bogotá desde la Secretaría de Integración Social, y a Jennifer Pedraza, líder feminista y congresista de la República. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar en este espacio acá hablando con Manifiesta sobre lo bueno, lo malo y lo feo de este 2022. ¿Cómo les va con los balances de año? ¿Les gusta hacerlos? ¿Cómo se sienten con eso? ¿Les parece que es una mentira? ¿Les parece que es como un pajazo mental un poquito? ¿O sí les gusta mucho como pensar qué pasó pues cada año? No, para mí sí es... Siempre hago balances de año, siempre. Pero además en este año en particular tengo que hacer un balance distinto porque tuve una cirugía muy compleja en mayo y con un compromiso de salud muy alto y de vida muy alto. Entonces, claro que tengo una claridad de... Hay que revisar cómo nos fue este año, qué pasó, y cada día soy más consciente del privilegio de estar viva, entonces eso me ayuda a entender el poder del balance. Sí, creo que muchas supimos de esa cirugía y estamos muy felices de que estés acá acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, yo soy súper existencialista, me pongo súper nostálgica a final de cada año, como qué cosas chéveres se hicieron. Este fue un año de muchos cambios para mí, una locura de año, o sea, nada más esto de haber logrado llegar a la Cámara de Representantes, pero no solo eso, sino estuve en muchas contradicciones políticas que me hicieron tomar decisiones que hoy pues creo que han sido positivas, me siento cómoda, pero pues no solamente me gusta hacer el balance, sino también poner unos objetivos para el año que viene, a ver cómo nos va. Ok, si yo les dijera en una palabra, ¿cómo definirían su año 2022 en términos públicos, privados, etcétera? ¿Qué palabra escogerían? Para mí, cambio. Esa es la palabra que... Yo sé que está de moda, está muy de moda. La palabra más común del mundo ahora. Pero en serio, creo que cambié varias posiciones políticas que antes tenía a la luz de lo que fui aprendiendo, que no es algo sencillo. Requiere mucha disposición a la crítica, a la autocrítica, a la equivocación también. Pero también, pues bueno, obviamente lo del Congreso y todos los aprendizajes que de allí se han venido, y en mi vida personal también. Entonces, pues creo que esa es la palabra más sintética y más común en este momento, pero a mí me representa este año. La mía es intenso, en todo, fue súper intenso en todo. Empezar en un cargo público después de muchos años, además de haber decidido que yo ya no iba a volver a lo público y volver a lo público y afrontar un proyecto de inversión retador, con un equipo de trabajo intenso, difícil a ratos, con una tarea compleja, que todavía la gente como que no alcanza a entender bien esto cómo es que es y por qué es que los LGBT hacen cosas, pero al tiempo esta situación de salud, pero además enamorada. Creo que ha sido intenso en todas las dimensiones. Eso me gusta. Unas por otras ahí, intenso, pero intenso también. Exacto. Sí. Me gusta. Comencemos pensando positivamente. A mí a veces eso me cuesta con este país y como en términos de derechos, pero sí quiero que hagamos como un pequeño balance de triunfos. Triunfos para los derechos de las mujeres, triunfos para los derechos de comunidad LGBT, para comunidades minoritarias. ¿Cómo vieron este año? Hubo triunfos concretos que como que les removieron y que dijeron, esta vaina generó un cambio, mejor dicho, súper potente. ¿Cuáles cambios y cuáles triunfos les removieron un poco como ese corazón feminista? No, pues sin duda causa justa y el triunfo de la despenalización del aborto, ese trabajo maravilloso que nació en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y que fue creciendo con otro montón de organizaciones, y haber visto desde la primera idea de, deberíamos hacer una cosa y no sé qué, y luego encontrarse con celebrando afuera de la corte y demás. Sin duda, yo creo que ese es el logro más representativo, más notorio, más poderoso, y me honra mucho también haber hecho parte de ese proceso. Es muy hermoso que eso pase, y creo que de verdad para mí ese es el balance, el hecho notorio del año. ¿Y Jennifer, qué opina? Yo estoy de acuerdo además porque hubo un momento como de mucho pesimismo en donde todas íbamos a los plantones como...
no, ya Sí, sabemos y que la vamos a fueron perder, meses. pero tenemos que hacerlo Sí. igual. Así que cuando la ganamos, porque además hay que decir que hubo un trabajo muy fuerte de lucha en la opinión pública, que no es sencilla en la composición cultural de nuestro país, pero creo que todas las personas organizadas alrededor de Causa Justa y las demás personas, mejor dicho, cabezazo, también la forma en la que se abordó el debate, creo que además es un ejemplo Súper para el clave, resto del movimiento súper social, clave. que fue una forma muy amplia para explicar el caso y como que llegó al corazón de muchas personas que antes decían, no, yo nunca lo haría, ¿cómo así? Hay que prohibirlo, y creo que se logró persuadir a gran parte de la opinión pública. Eso, y también diría que el hecho de tener una vicepresidenta mujer feminista, por supuesto una mujer afrodescendiente, creo que es una apertura importante de la democracia colombiana. Sí, histórico. Ambas cosas súper históricas. ¿Dónde estaban ese día del fallo? ¿Qué hicieron ese día? ¿Cómo recuerdan ese momento? Yo llegué al plantón, obviamente, con mi hermanita menor, además, Oh. y yo llegué, estaban todas mis amigas con sus hermanitas, y Ay, pues no, era muy chévere hermoso. porque de alguna manera sí, una se siente como abriendo camino, ¿no? Para las Total. personas y para las mujeres que vienen de ahí en adelante. Y yo creo que fue de las fiestas más lindas. Yo me puse a llorar en un momento porque igual todas las historias que hay alrededor de que se penalizara el aborto en Colombia son historias de vidas de mujeres que han fallecido en abortos clandestinos. Así que pues yo dije, yo llegué una vez al plantón, no me iba a perder esa fiesta, además que estuvo tremenda. Sí, total. ¿Y Elizabeth dónde estaba? Yo no pude llegar ese día porque estaba enferma, pero a los 2 días las integrantes de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hicimos Celebraron. una reunión y celebramos y demás, pero celebré desde donde estaba con mucha felicidad. Claro, Sí. total. Yo estaba en la casa cubriendo aparte como cada momento, pero no estando allá. Estaba otra chica del equipo y también corrí para allá como me voy, vamos a celebrar, y como hasta la tarde en la calle. Fue muy bello, y yo también tenía esa sensación de, yo tengo una hermana menor también, y sentir como es que esto es para ustedes sobre todo, o sea, eso es para abrir camino para las que vienen. ¿Sienten que este año fue más de triunfos en este aspecto de avances de derechos que de derrotas o de temas pendientes? ¿Sienten que el vaso está un poquito medio lleno este 2022 o cómo ven la vaina? Una amiga muy querida que tengo me dice que yo soy una optimista repugnante. Entonces, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, siempre, siempre, incluso en los momentos más adversos de muchos años en el activismo, siempre es como, bueno, nada, pero tenemos que avanzar, no, pero sí vamos a poder, no, pero entonces intentémoslo por otro lado, sí, como. Y lo que creo es que en este momento sí hay muchas ganancias, más allá de mi optimismo repugnante, sí hay muchas ganancias, sí hay muchos avances. Creo que, como dijo Jennifer ahora, ha habido unos cambios colectivos, más allá de las movilizaciones sociales, ha habido como un cambio cultural que se va dando despacito, pero que se muestra en cosas como, pues tenemos el presidente que tenemos, pasamos por ese proceso electoral tan complejo donde casi termina elegido semejante horror de personaje. O sea, ¿qué estaríamos hablando en este Dios momento? mío, por favor, no estaría, yo no sé si estaría, no, cálleme. Pero yo sí creo que estamos en un momento positivo, y es un momento además como de cosecha, es mi sensación, pero yo soy más viejita que ustedes en el activismo, y yo creo que desde ahí es donde puedo decir que para mí en la vida y en mi activismo como en el tema LGBT y en el activismo por los derechos de las mujeres y por la despenalización del aborto y demás, yo sí siento que es un momento como de cosecha. No, yo también, yo en general tiendo a ser pesimista, la verdad, pero creo que este año ha sido realmente lleno de ganancias en materia de derechos. Por supuesto la despenalización del aborto, pero no solo eso, el hecho de que por primera vez tengamos el 30% de mujeres en el Congreso de la República, eso me parece que no es un cambio cualquiera. Hay una apuesta en el Ministerio de la Igualdad que se acaba de crear por ejemplo, crear el Sistema Nacional del Cuidado. Ese balance, a mi parecer, es un poquito agridulce porque aún es un ministerio sin plata, que fue algo que no logramos, lo peleamos y lo peleamos allá, pero bueno, todavía tenemos chance para pelearlo en marzo, que es cuando se aprueba el presupuesto del 24, perdón, ahí se va a adicionar presupuesto para el 2023, en marzo, y ya en octubre se va a venir el debate del presupuesto 2024. En esas dos batallitas tenemos una gran apuesta porque haya presupuesto para el Ministerio de la Igualdad, de manera que no se quede como un ministerio de cartón, porque realmente atiende las poblaciones más vulnerables de Colombia. Y entonces eso me parece que hay que marcarlo como un gran triunfo. Sí, y ese dato está súper interesante porque precisamente con esta aprobación lo
que estábamos contándole a nuestra audiencia es que pues el presupuesto general de la Nación no destinó ningún presupuesto por ahora para este ministerio, entonces la pregunta es, bueno, muy bonita la aprobación y que tu nombre y que Francia Márquez, pero pues si no hay plata, ¿qué va a pasar? Hay medios que registran que van a tener como el mismo gasto o el mismo rubro destinado tipo al Ministerio de Cultura, que si no estoy mal son como 200.000 millones de pesos, que es el que menos tiene. Pero eso es como, exacto, es como una predicción de lo que podría llegar a tener. En este momento no tiene nada. Pues la lucha que hemos venido dando es porque el DPS, que tiene un presupuesto de 17.8 billones, con B de bastante billete, realmente se incluye al Ministerio de la Igualdad. Sí. De esa manera podría, por ejemplo, atenderse, yo creo, que de mejor forma la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que es la parte que yo creo que aún nos falta, que entre muchas otras, pero creo que nos falta en términos incluso de participación política, porque el hecho de que muchas mujeres estén con una doble jornada laboral, 8 horas al día, jornada laboral no remunerada, ¿no? Lavar, planchar, cocinar, hace que sea muy difícil ir a lanzarse a la Junta de Acción Comunal, ir a lanzarse al Consejo. O sea, de alguna manera las mujeres que hoy estamos en política tenemos un privilegio. Tenemos un privilegio de no tener esa doble jornada, y creo que esa sería una gran revolución en la participación política de las completamente. mujeres. Solo tener en cuenta esa cantidad de tiempo de labores del hogar no remuneradas para cotizar pensión, que es una de las grandes promesas, pues imagínense todo el cambio que eso haría para tantas millones de mujeres en este país que no se van a pensionar, que jamás pueden pensar en pensionarse, ¿no? Ya tocamos nuevamente el tema del Ministerio de la Igualdad porque quiero como que me den sus impresiones. Uno de los grandes logros que sin duda tuvimos este año es la fuerza política que se reveló por parte de las mujeres. O sea, tuvimos una gran representante que fue, pienso yo, y en realidad no temo equivocarme, que es Francia Márquez, o sea, fue la revelación política desde su lista, desde la presentación de la lista del pacto, y pues terminó siendo vicepresidenta, que yo creo que esa es como una imagen que no se veía venir desde lo inicial. Ni siquiera por Petro, quizás. No, total, o sea, mucho menos por Petro, creo que yo, principalmente él no lo veía venir. Y ahí detrás como lo que fue el voto de las mujeres en este país, o sea, en este momento en la cantidad de mujeres habilitadas para votar somos mayoría en términos de votaciones, y quiero preguntarles un poco como por ese panorama de la participación política, no solamente como mujeres que salen a votar, sino como mujeres en cargos públicos, lo que acabas de mencionar del 30%, tenemos un ministerio pues como inicialmente paritario, todavía no existe paridad como en el resto de cargos públicos, pero esto no es menor, o sea, lo que estamos viendo no es menor, y sí siento que fue una fuerza importante, sobre todo porque, bueno, yo soy menorcilla, pero siento que no había tenido tanta fuerza como esto del voto de las mujeres, ¿no? Que yo siento que al final fue un poco determinante, al menos como para la opinión pública, y en términos del cubrimiento mediático empezó a sonar como el voto de las mujeres versus Rodolfo Hernández y el voto de las mujeres, y empezó como a volverse un concepto definitivo hacia la segunda vuelta, y eso me parece que fue muy importante. ¿Ustedes cómo ven este tema? Sin duda, es más lo que mencionas y lo que mencionó Jennifer sobre el lugar de representación y de participación que han alcanzado las mujeres, o que hemos alcanzado las mujeres en este país, es muy alto, porque además ya no son las activistas, sino, por ejemplo, en las movilizaciones de la despenalización. Yo fui a varios plantones, estuve en varias cosas, y era impresionante el cambio de la gente que estaba ahí. Sí. Porque yo estuve en los plantones cuando el 2006 y la primera sentencia y no sé cuántas, que salió en el 2007, pero todo el año anterior se hicieron plantones antes de la sentencia del 2007. Y ese grupo era muy definido, era un grupo como muy de un cierto target de edad, como nicho, con una formación académica muy específica. Sí, era una cosa como muy reducida, y de repente, al ver ahora las movilizaciones, te encuentras una marea enorme. La marea verde es una cosa de la que no hemos hablado, como marea verde, poderosísima y llena de mujeres jóvenes que están ahí reclamando derechos, y eso me parece bellísimo. Por lo menos en los derechos sexuales y reproductivos, en los que tienen que ver específicamente con el aborto y demás, me parece que es muy evidente que hay un gran lugar. Y coincido con el otro balance que hizo Jennifer ahora rato respecto a que pues es que es evidente, solo mirar en el Congreso, por primera vez tenemos 30%, que es muy poquito.
pero es un poquito muy representativo y además de mujeres que no están ahí por relleno. Sí. Porque por desgracia por es cuota, el 19% de hace 8 años o el 21% de hace 4. Sí. Estaban ahí muchas en cuerpo ajeno, recibiendo los votos de él que estaba en la cárcel o no sé qué. Y en cambio ahora creo que no es que ya esté depurado completamente, pero sí hay unos lugares de representación muy claros para las mujeres que entraron. Entonces eso diría sobre el tema. Yo creo que cada vez hay más conciencia. Cuando miro en el distrito y en esto, yo no había estado, pues vivo en Bogotá, pero no he estado tan involucrada como en el distrito, como en los últimos 6 meses ya como funcionaria, y veo toda la infraestructura que tiene esta ciudad, es que es una locura, es que de verdad, anoche estuve en un centro de servicios, se llama CDC Servitá, pero por favor, eso es como una ciudadela, y tiene un montón de espacios, y tienen bibliotecas, y tienen piscinas, y tienen coliseo, y al lado del hospital. Sí, del Hospital Simón Bolívar. Eso, ahí, es gigante. ahí, pero gigante. Es gigante. Y vieran la cantidad de mujeres que van a esos espacios y participan y hacen deporte y van a leer y tienen grupos y no sé qué. Creo que eso, en general, Bogotá tiene una tradición importante de fortalecer la participación de todo el mundo, pero creo que lo que está pasando con la participación de las mujeres es muy poderoso. Y sobre el Ministerio sin Recursos, me voy a volver un pedacito, es que me acordé cuando se creó la primera oficina de género del distrito. Y eso fue en la administración de Lucho Garzón, y claro que no tenía plata, era una oficina, de verdad, era una oficina, con una encargada que era Juanita Barreto. Pero hoy día tenemos una gran Secretaría de las Mujeres que podrá fortalecerse mucho más siempre, pero en un periodo de tiempo bastante corto se logró convertir una oficina que era un butaco, un escritorio, en una estructura que es la Secretaría de la Mujer hoy en Bogotá, por ejemplo. Y toda la estructura, toda la estrategia del cuidado, toda la estrategia de las manzanas del cuidado y demás, que vienen a tirarle línea al país, porque por eso es que se está pensando en un sistema nacional del cuidado. Y América Latina. Miren, yo estuve la semana pasada en Alemania. Excuse me. Me mandaron a una comisión de servicios porque el gobierno de Berlín y el de Hamburgo querían compartir experiencias con el de Bogotá sobre cómo atienden migrantes. Y entonces que el tema LGBT, entonces, ¡tin!, allá me llevaron. Bueno, pero ustedes no se imaginan el contraste, porque estaba en Europa y entonces uno dice, uy, eso allá debe ser súper desarrollado. Y sí, tienen un montón de servicios y tal, pero comparados con los nuestros, perdón. Les llevamos años luz en los ejercicios de muchas cosas, en cómo implementar rutas de atención a mujeres, en cómo mejorar enfoques diferenciales, en cómo trabajar con gente LGBT o con población trans. Eso demuestra que Bogotá le tira línea efectivamente no solo al país, sino en lo que a mí respecta, en lo que yo estoy haciendo en este momento, estoy segura de que estamos tirando línea para América Latina en cómo se implementan servicios para población LGBT y cómo se hacen de manera costo efectiva, porque eso es un aprendizaje complejo. Claro, total. Claro. Bueno, a mí me parece que en mi caso, pero lo importante no es mi caso, sino lo que les voy a contar más adelante, cuando Rodolfo Hernández dio la declaración, cuando salió el video en el que él decía que no, que la esposa y que las mujeres en general a la cocina y que cómo íbamos a hacer política. Obviamente que yo no iba a votar por Rodolfo en la segunda vuelta, pero para mí lo que fue importante fue que incluso mis tíos, cuando yo me vine a estudiar a Bogotá, yo tenía 15 años desde Bucaramanga y obviamente mi papá dijo, de una, yo la apoyo, hija, y toda la familia era como, ¿usted cómo se le ocurre mandar a la niña a Bogotá sola? Mi papá dijo, no, porque yo quiero que ella estudie y la voy a acompañar en eso. Y esos tíos dijeron, oiga, no, yo no voy a votar por ese señor, ¿cómo se le ocurre decir que las mujeres no pueden, solamente tienen que estar en la cocina? Y yo dije, esto es una cosa que no me esperaba, o sea, obviamente yo me esperaba que las feministas no fuéramos a votar por él y que ese fuera un motivo determinante, pero incluso otras personas tomaron esa decisión y yo creo que eso es fruto de toda la lucha cultural que ha venido dando el movimiento feminista en Colombia y en América Latina e incluso en el mundo. Tenemos un retroceso, no acá en Colombia, pero pues el tema del fallo en Estados Unidos en contra del aborto, por ejemplo, y el hecho de que ese discurso antiderechos haya cogido algo de fuerza, creo que es algo a lo que tenemos que estar pendientes para tener siempre respuestas, porque lamentablemente los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ siempre están
en cuestión. Siempre tenemos que estar defendiendo incluso las victorias que ya hemos ganado, pero pues bueno, aquí estamos listas para eso. Y cierro con esto de la participación política. Muy clave luchar por la paridad, yo estoy full de acuerdo, claramente, pero también me parece importante que haya garantías para los sectores minoritarios de la política, en donde a veces nos hemos encontrado las mujeres organizándonos cuando no hemos encontrado apertura en los partidos más grandes. O sea, el caso de Estamos Listas no es mi partido, pero obviamente que es una experiencia que yo admiro un montón, y el hecho de que aún exista un umbral tan alto como el del 3%, y el hecho de que pues en la reforma política actual se cierren un poco los caminos para la minoría, yo creo que es algo que también nos interesa a nosotras como mujeres, porque claro que queremos que la mitad del Congreso seamos mujeres, pero también que haya garantías para las mujeres que somos disidentes de los partidos de los que venimos. Claro. Al final, yo he estado reuniéndome mucho con el movimiento de mujeres mayores, que me parece muy interesante, y muchas de ellas tuvieron que desertar de los grandes partidos, incluso de izquierda, que habían en Colombia. Completamente. Así que ahí tenemos que también poner una alarma, digamos, para apoyar la paridad, pero también las garantías. Miremos el caso, por ejemplo, de Ángela María Robledo. Total. Que es yo pienso que es una de las líderes como de agenda feminista dentro de la política electoral. Y ahí detrás tantísimos ejemplos de eso. Muy maltratada. Nada se parece tanto a un machista de derecha como a un machista de izquierda. Exacto, ahí está, totalmente. Y eso me lleva al siguiente punto, que es como este balance positivo de participación política y qué respuesta como de opresión ha tenido como este avance, ¿sí? ¿Cómo han vivido esto de estar en cargos públicos? Y quiero comenzar con Jennifer, pues esto de estar en el Congreso siendo mujer. Este Congreso tiene una particularidad, pues muchas, pero una de ellas es que hay muchas mujeres y hay muchas mujeres jóvenes, ¿no? Entonces hemos visto como un backlash, una respuesta muy machista contra mujeres como, por ejemplo, Susana Boreal, que ha tenido que ir un montón de atropellos, revictimización en medios, en todo lado. Hemos visto la moción de censura que acaba de pasar contra Irene Vélez, por ejemplo. O sea, siento que hay varios ejemplos que denotan un poco como ese castigo que tenemos que enfrentar por llegar al poder y por darle el pulso al poder y como tener esa vocación de poder, como dice Estamos Listas. ¿Cómo has vivido eso desde el cargo que estás ejerciendo? Bueno, en mi caso sí es que yo digo que es un sancocho porque pues además de eso yo soy la mujer más joven del Congreso y ahorita que estábamos discutiendo sobre disminuir la edad para que la gente se pueda lanzar a la Cámara y al Senado, pues ustedes si quieren indignarse vayan a ver las intervenciones de todos los congresistas que decían que la juventud no tiene por qué estar en el Congreso. Y yo decía, todo eso lo están diciendo y yo sentía obviamente que me caía el baldado de agua. Total. Pues porque... La indirecta. Claro, la indirecta muy directa. Exacto. La verdad. Pero eso es una cosa y otro elemento tiene que ver con una cultura muy misógina. Es una cultura misógina que sigue creyendo que hay una serie de tareas para las cuales las mujeres somos aptas y otro resto de mundo y de labores en la sociedad que están excluidas para nosotras. Entonces, claro que muchos ataques a Susana han sido misóginos, esa es la verdad, es porque es joven y mujer que la han criticado. Yo creo que tenemos que responder a eso. Tú decías, bueno, hay una respuesta, pero yo creo que nosotras también tenemos que estar preparadas para organizarnos y esto lo hemos venido haciendo, de hecho, a partir de, hoy no nos pudo acompañar, pero con el trabajo de Juliana Hernández y de Artemisas, que han convocado como una bancada feminista, por decirlo de alguna manera, y ahí estamos promoviendo temas de garantías para todas, independientemente de nuestras posturas políticas, cómo logramos que haya un protocolo para atender y prevenir violencias en el Congreso, por ejemplo, para las trabajadoras del Congreso, cuyos puestos suelen depender de un congresista que cree que puede hacer y deshacer con ellas. Estamos en la lucha, por supuesto, por la paridad, pero además como en un pacto de... No se le va por este nombre, no le hemos puesto nombre institucional, pero yo le llamo como un pacto de sororidad en términos de qué asuntos nosotras vamos a criticarnos la una de la otra y que ojalá no repliquemos tampoco esos estereotipos, pero aún nos falta mucho en ese camino, la verdad, porque es chévere que hayan más mujeres, pero ojalá también hayamos más mujeres feministas. Es que ese es el gran tema, ¿no? Que siempre es como la celebración, o sea, es muy importante la celebración y la búsqueda de esta paridad, pero el siguiente paso que tiene que ir pegado, nunca puede estar desligado, es la participación de mujeres feministas o que busquen agendas de avance de derechos humanos. Porque o si no seguimos, como decía Elizabeth, en las baronesas políticas, que son cuota y que ya sabemos
pues como cuáles son los partidos que se mueven ahí. Y ñapa. También yo he visto que un avance muy importante que lo sentí en los barrios de Bogotá. Yo no soy de Bogotá, pero yo amo esta ciudad porque pasan cosas como estas. Mujeres que se me acercaban mayores y me decían, no, es que yo antes votaba como me decía mi esposo, y porque él era liberal, yo votaba liberal, pero yo ya no voy a hacer eso. Cuénteme sus propuestas. Y un montón de reivindicaciones de autonomía, que seguramente también a esas mujeres les costó mucho trabajo llegar a esa síntesis, pero pues también eso me anima mucho, como no solamente el voto de la mujer, sino el voto de la mujer autónomo, libre, como entendiéndonos como sujetas políticas, y eso es pues me hace sentir muy contenta. Y estoy feliz de haber nacido en este siglo. Oh, qué alivio. Yo no nací en este... Oh, sí, maestro, no. No alcancé, yo no tampoco nací alcancé. en este siglo como tal, pero pues bueno, en esta época. No, mentiras, yo también estoy muy agradecida de estar en esta época y de haber nacido en el año en que nací. Yo llego a nacer 20 años antes y mi vida hubiera sido, pero de verdad un infierno, de verdad un infierno. Sí, yo siento que eso, o sea, es que ha pasado demasiado en muy pocos años. Es verdad, es verdad. Tenemos el privilegio de estar. Que eso es otra cosa que además en este momento, por eso lo del optimismo repugnante, porque es que me permite pensarme desde otros lugares. A veces uno de estar sumergido en la pelea del día a día y no sé qué, ya, pero se acabó, esta es una desgracia, no sé qué. Pero si lo miras un poquito en perspectiva, te das cuenta de todo lo que hemos avanzado. Total. Todo lo que hemos alcanzado en un periodo de tiempo realmente muy corto. Estamos hablando de 50 años, ¿qué? 50, 40 años por ahí. Del voto aquí, ¿cuánto ha pasado? Sí, Nada. es que nada. Y del voto a empezar a tener derechos y autonomía reproductiva, no sé qué, pónganle ustedes 40 años, hasta ahorita Y es que se ha ha habido venido un cambio. acelerando Sí. los últimos años, como esa serie de victorias. Cada vez es siendo como más un constantes. turbo más grande. A mí Sí. me ha sorprendido, por ejemplo, la cantidad de peladas que uno ve. O sea, en las calles, digamos, en este tema de la sentencia, incluso en las marchas del 8M, 25N, 28S, Chicas como de la... colegio, Exacto. primíparas, O sea, me eso a encanta, mí me me encanta. conmueve demasiado porque es que primero no las ve extásicas y eso a mí me hace recordar como esa época de las primeras marchas feministas que era como, pues una todavía se emociona, pero es que esas épocas eran una locura. Sí, nosotras ya Como- marchas cada 15 días. Exacto, y como también de sentir que una va a cambiar el mundo, como esta es mi manada y con esta manada voy a cambiar el mundo, y ver eso en otras peladas me parece súper conmovedor, y al mismo tiempo pues es todas las chicas que se vienen sumando, o sea, es que antes era muy fácil identificar las caras como en todos los espacios, Es cierto. y ahora es una cosa, es una marea total. Es una marea, es verdad. ¿Cómo te has sentido tú frente a este tema de la participación política? O sea, ¿qué respuesta negativa? También viéndolo desde el enfoque diferencial de comunidad LGBT, como decir, no, es que, no sé, ¿cómo los gays van a llegar al poder? Me imagino que eso ha pasado. ¿O ustedes qué hacen en política? ¿Sí? Como, ¿qué respuesta negativa han tenido? Yo fui candidata al Senado en el 14. Y ahí estaba todo el tema del matrimonio igualitario en curso, Claro. y no sé qué. Y ahí yo no recibí ningún tipo de ataque como en ese sentido, ¿no? Interesante. La verdad, me he sentido mucho más agredida y violentada siendo funcionaria pública que haciendo activismo. Ha sido mucho más fuerte la presión, el insulto, la descalificación, la mala intención. Eso es una cosa que me ha sorprendido muchísimo en este cargo, sobre todo porque hace unos años que estuve en otra cosa en la Secretaría de la Mujer, no me pasó lo mismo, pero en este ha sido muy sorprendente para mí sentir toda esta presión de adentro, Ok. no de afuera, sino de adentro. Aún más fuerte. Que eso ha sido muy sorprendente, no esperaba eso dentro de todos los escenarios de asumir un cargo público y demás. Me he encontrado con una cosa muy hostil, no de todo el mundo, pero hay un resentimiento doloroso, recalcitrante, que no ha terminado de resolverse en mucha gente y que vota en el Estado. Y el Estado no es una cosa abstracta, sí, es una cosa abstracta de hecho, pero se concreta en gente. Sí. Y quien ostenta una representación en el Estado termina convirtiéndose como en a donde le tiramos todo el mugre que queramos en no sé qué, pero yo creo que es producto de mucho resentimiento y de muchos dolores no resueltos, lo que hacen botar todo este mugre encima de alguien que, por ejemplo, en mi caso, pues yo llevaba 2 meses en el cargo y este mugrero encima, no logré entender esa dinámica detrás que hay. Entonces, esa es la realidad para mí, Sion.
siendo funcionaria pública que lo que me ha tocado afrontar siendo activista, habiendo braviado todo lo que he braviado en la vida y a todos los escenarios en los que me he metido. No me esperaba un nivel de hostilidad de ese nivel o de esta intensidad proveniente de gente que hace parte del grupo en el que yo participo y he estado, y no he podido entender qué es la lógica que hay detrás. Mi interpretación es que es como el reproche al Estado. Y entonces, como tú te pones la chaqueta y ya eres Estado, entonces gata plum. Sí. Funcionaria, ya es funcionaria. Y entonces todo lo que hayas hecho antes queda borrado, todo queda borrado y tú te conviertes en la institución, eso. Es como pasar al otro lado un poquito, ¿no? Porque muchas veces el activismo empieza como a estar contra el status quo, contra la institución, y cuando se pasa al otro lado se ve que hasta cierto punto llega a ser un poco, diría yo, como injustificado de pronto, como esa gana de estar en contra, cuando a veces se puede trabajar en conjunto, como para objetivos comunes. Toca tener cuidado porque al final queremos estar allá, ¿no? Es decir, tenemos que ser cuidadosas en el sentido de que también podamos hacer de la administración pública un lugar seguro, porque si no, después, ¿qué? Claro. ¿A quién se le va a medir a eso? Si de entrada tienes que someter toda tu vida, y ahora lo tenemos que ver mucho más, digamos, con el resultado electoral de la presidencia. Yo creo eso. Es decir, no quiere decir que no debamos hacer críticas, creo que hay que hacerlas, pero creo que hay que entender también y saber apreciar los avances, porque de lo contrario el mensaje que nos va a quedar es: aquí nada nos sirve, todo y es nada igual, se construye y nada se va a ajá. construir. Y yo pues no creo eso, tengo la firme convicción de que sí se puede, entonces Es pues, optimista, No, repugnante. Dos optimistas repugnantes el día de hoy. Eso me lleva a nuestro siguiente punto, que es precisamente el gobierno del cambio. Siento que parte de esta violencia que mencionas, Elizabeth, tiene que ver con esta falta de confianza a la institucionalidad, como que los colombianos y las colombianas no confiamos en la institución, creemos que son corruptos, creemos que son malvados, creemos que, mejor dicho, todas las cosas y calificativos malos para la institución. Pero entonces llega el primer gobierno electo de izquierda en Colombia, y entonces de alguna manera esto, pienso yo, tendría que cambiar, porque es la primera vez que sucede. Y quiero preguntarles un poco, sé que no llevamos tanto, son más de 100 días, pero viéndolo como un resumen ejecutivo una vez más de lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno Petro, ¿cómo se sienten en este momento frente a este gobierno? Bueno, realmente es muy, muy corto tiempo. A mí lo que me preocupa es que lo que me genera un poco de aprensión son algunas decisiones como que no logro entender. Eso está amarrado ¿en qué? En los presupuestos, porque cuando tú estás trabajando en el Estado, ya lo entiendes, ya ahí, lo tienes que pensar claro. bien. Entonces, ¿cómo que le vas a pagar $1.000.000 a quién? ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar esa plata? Sí, ese tipo de cosas me parece que no son afortunadas y que además pueden generar un montón de situaciones que terminan desgastando la reivindicación de base. ¿Sientes que hasta cierto punto son a veces propuestas medio populistas? Sí, y me preocupa porque es que finalmente cuando tú estás en el Estado y haces parte de la estructura del Estado, pues tienes que tener muy claro que tienes unas líneas de inversión, tienes un presupuesto, tienes una cosa ya fijada y pues uno no saca plata como de una coca y para este tema me interesa y este otro también y aquel también, sino hay unas líneas trazadas que están puestas en un plan de trabajo, en un programa de gobierno, en unos presupuestos, en unas metas que apuntan a los indicadores de desarrollo de manera muy clara. Entonces eso sí me preocupa, que haya ligereza en la toma de decisiones. Cuando estamos hablando de recursos públicos no se puede permitir la ligereza. Claro. Eso en particular. A mí me emociona que haya un cambio como el que hubo, me emociona enormemente, por favor. La raya estaba muy bajita, la vara estaba bajita. Entonces, pues no había... No, esa no era la comparación. Pero el riesgo, no se hacía un caldo. Pero el riesgo de que hubiéramos quedado en otras manos es una cosa que yo de verdad invitaría a la gente a que no se le olvide. 10 millones de personas creyeron que Rodolfo Hernández era una respuesta. Sí. Un tipo que ni siquiera se aguantó un mes en el Senado, ni siquiera un mes, o capaz 2 meses creo que estuvo en el Congreso. Entonces... creo que no intervino. O sea. No, pues que iba a intervenir, ¿qué iba a decir ese señor? Por favor. Y estuvieron a punto de elegirlo presidente. Sí.
Fue por poco, es Fue que por fue poco. preocupantemente por poco. Por muy poco, y entonces eso no debería olvidársenos, y por eso el ejercicio del gobierno del cambio tendría que empezar por ser muy pulcro en cómo justifica las decisiones y cómo las inserta en la estructura del Estado. No es que no se puedan inventar cosas, siempre se pueden inventar cosas, siempre se pueden promover otras cosas, pero hay que hacerlo con sentido de realidad, con sentido de realidad. Y eso es lo único que me preocupa. Por lo demás, yo siento que hay que darle tiempo, hay que esperar a que esto avance. Me parece que hay señales maravillosas, que se apruebe el acuerdo de Escazú, que al fin se apruebe el acuerdo de Escazú, que haya protección de los espacios del medio ambiente, que digamos, hay una política y hay una intención general que creo que es muy, muy loable. Que los ministros, me parece que tenemos además un equipo de gobierno muy sólido, muy respetable. A mí me parece que la gente que hay ahí es buena en general, y eso lo reconozco, pero por el otro lado hago el llamado de, ojo, atención, calmación, que es que no se, es que el presupuesto público no es como una olla llena de plata donde uno vota, sino hay que tener prudencia en los programas, en los procesos, y en no hacer acción con daño. Okay. En no generar programas que hoy te van a beneficiar a ti Y durante luego... los próximos 3 años, y después, mira, ¿sabes qué? Adiós, y te deja ahí volando de la brocha, colgando con una expectativa que ya no puedes cumplir de otra manera. Bueno, yo me declaro una mujer de izquierda, sin embargo yo estoy declarada de independencia frente al gobierno, no porque no valore lo importante que ha sido, digamos, cambiar y sacar a la élite que siempre había tenido la presidencia en Colombia, sino porque tengo una sensación, y la he venido confirmando en el Congreso, de un gran endeudamiento del gobierno con la política tradicional. Okay. Entonces, el hecho de que varios de los asuntos de los proyectos realmente sean mucho más confeccionados por los partidos tradicionales, que son, digamos, y que van al alma de los proyectos y que por ende digamos que dificultan conseguir ese objetivo. El hecho de que en la reforma política hayan metido que la lista cerrada las encabecen los actuales congresistas fue una petición del Partido Conservador que se incluyó y que la terminaron defendiendo los congresistas del pacto. ¿Cómo le explicarías eso a la audiencia? O sea, eso en cristiano, ¿cómo sería? Perdón, ¿Qué traduce para la gente que dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso ¿A mí qué qué? es? ¿No? Como... Las listas abiertas, la gente puede votar por cada una de las candidatas. En ese sentido, no importa si tú estás en el puesto 1 de la lista o en el puesto 85, la gente puede votar 1 o 85. Tú en el puesto 85 sacas 1000 votos, quedas. Y si el primero sacó un voto, pues se quema. En las listas cerradas, la gente vota por el logo y ya, y dependiendo de la cantidad de votos que haya sacado la lista, pues van asignándose las curules en orden decreciente del puesto 1, 2, 3, de ahí en adelante. Eso es importante y es una buena herramienta para promover la paridad, porque hasta ahora así las listas se conformen en mitad hombres, mitad mujeres, entran solo los hombres, financian más a los hombres, etc. Eso es importante, pero en la reforma política la reforma política es obligatoria en las listas cerradas en general, eso es debatible, pero el punto importante aquí es que metieron un artículo que dice que para 2026 esas listas cerradas pueden no ser paritarias, sino que las encabecen los actuales y las actuales congresistas. O sea, básicamente que le están regalando a los congresistas otra curul, otro periodo de congresista del 2026 al 2030. Ese fue un artículo que metió el Partido Conservador en la reforma política y que terminó defendiendo el pacto histórico por ser un partido de gobierno. En ese sentido, eso es lo que yo quiero decir. Están embolatados. Están súper, de alguna manera hay un nivel de empeño, sí, están medio empeñados por los apoyos que consiguieron. Entonces, ¿qué hacer en ese contexto? Por eso yo creo que el papel del movimiento social es muy, muy importante, porque estamos, a mi parecer, en un gobierno en disputa y no puede ser, no creo que debamos adoptar una posición, aquí me pongo mi camiseta, que es la que realmente me gusta, de líder estudiantil y líder social, que es como la de, no podemos decir como, bueno, ya votamos, ya listo, nos vemos en 4 años a ver cómo les fue. No, creo que tenemos que adoptar un papel mucho más activo, de veeduría, de propuesta, de apoyo, de crítica también, cuando lo consideremos, porque fui hace poco a una charla que dio Mercedes D'Alessandro, que hizo parte del Ministerio de Economía de Argentina. Sí. ¿Por qué se metió allá? Porque dijo eso, no, es que el Ministerio de la Igualdad de la Mujer nunca le dan un peso, entonces yo quiero ir a pelearme la plata al Ministerio de Hacienda. Y en medio de pandemia ella decía, a mí a veces me tocaba ir a reunirme de manera clandestina con el movimiento feminista, decirles,
marchen por esto, porque lo que yo estoy diciendo no está siendo prioridad en el gobierno. Entonces yo creo que no podemos adoptar una actitud pasiva, no podemos volver a esa época de no marcha, yo no voy porque tal cosa. Tenemos que estar mucho más, yo siento que responsables de este cambio que nosotras propusimos. Yo voté por Petro en segunda vuelta, evidentemente, y por eso creo que nuestro papel debe ser más de presionar, de exigir, de proponer, de apoyar las cosas que consideramos acertadas, porque las calles inciden, o sea, lo que pasa en las calles incide en el Congreso, incide en el gobierno, lo que opine causa justa de un proyecto, créanme que importa, así que eso es lo que creo que tenemos que hacer. Y yo pienso que hablando en retrospectiva con lo que hemos dicho de esta importancia o como este fenómeno político que están significando las mujeres, pues mucho más, o sea, como ocupar ese espacio público, es toda la resistencia política que se puede hacer en este momento, y siento que también es súper importante no pensar que porque se fue a votar y gracias a ese voto entonces ya llegó este gobierno de izquierda, no, ya, o sea, como así, ya está Francia Márquez ahí arriba, eso ya queda arreglado. Hubiera sido re fácil. Y pues no, o sea, la veeduría tiene que seguir siendo igual o superior, y este mico es gravísimo porque nos embolata el tema de la paridad por muchísimo tiempo. Y quiero decir que además el movimiento feminista y el movimiento de mujeres es de los que yo hoy más sólidos veo. O sea, fácilmente el movimiento, no sé, sindical por ahora, ojalá se fortalezca más adelante, pero difícilmente se puede sacar la marcha que sacó el movimiento feminista el 25 de noviembre. Difícilmente se puede tener una exigencia tan unitaria como que haya acciones frente al escalamiento de los feminicidios, un estado nacional de alerta por violencia machista. O sea, eso yo creo que también hay que reconocérselo al movimiento feminista para que nos la creamos. O sea, tenemos que creérnosla que somos incidentes. Total. Y yo he venido viendo eso no solo desde ahora, sino también los años anteriores. Siento que no la tenemos que creer mucho más. A veces como que no nos la creemos, como que salimos de marchar y volvemos a la casa y listo, ya las parceras salimos a marchar, y en verdad esto ha crecido un montón. Quiero que volvamos ahora sí al tema del Ministerio de la Igualdad. Ya hablamos de que plata no hay, como que partamos de ahí, plata no hay por ahora para el Ministerio de la Igualdad. Comentaste un poco de unas fechas en las que se podría llegar a algo respecto a tema de dinero, pero ¿cómo ven este tema del Ministerio de la Igualdad? Había un debate, no sé si todavía sigue, pero había gente, incluso activistas, que decían como el Ministerio de la Igualdad no debería existir si hubiera funciones que se cumplieran ya en estos ministerios, ¿sí? O sea, como si la política LGBT estuviera funcionando, si el tema de la desigualdad lo estuviera llevando a cabo pues los ministerios que están a cargo de esto, ¿sí? Como, ¿por qué crear otra cartera por funciones que no se han cumplido cabalmente por parte de otros ministerios? ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que lo que pasó en Bogotá con la creación de la Secretaría de la Mujer es el mejor ejemplo para explicar por qué necesitamos un ministerio. Porque no se requieren, disculpen, yo soy economista, antes de esto yo voy a decir que soy economista, pero no se necesitan solo economistas que hayan visto una clase de esto, se necesitan personas que hayan estudiado, que conozcan a profundidad el tema, sobre todo para que creen línea, como tú lo decías, para el resto de los sectores. No se trata de que vaya a haber un ministerio que sea el único que habla de los temas de las mujeres, se trata de que haya un ministerio que cree y que oriente al resto del Estado colombiano en términos de cómo se deben abordar las políticas de lucha contra la desigualdad, porque creo que no es lo mismo, creo que tener aparte diferentes instituciones trabajando cada una desde su perspectiva no nos permite como tener un ensamble, sí, como ensamble de la política pública para poder combatir la desigualdad. Y creo yo que ese es el mismo argumento que daban cuando cuando se propuso el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo no? Entonces más bien que cada ministerio tenga un enfoque, sí, que lo tengan, pero eso no riñe con que se requiere un ministerio que cree la política pública y que además lo haga de manera integral, no parte por parte. Listo, estamos aquí en el Ministerio de Arte y Cultura, aquí qué política hay para esta población que hace arte y cultura. No, que haya una visión mucho más integral, mucho más holística de la desigualdad. Y bueno, en el Congreso surgió el debate, ¿no? De si luchar contra la desigualdad es un objetivo o no. Y yo creo que obviamente yo creo que es un objetivo. Para mí la desigualdad es un problema absurdamente grave porque la riqueza, porque toda esta sociedad la producimos colectivamente y no es justo que el 10% de la población colombiana acumule el 57% de la riqueza, y así es en el mundo. Y eso que ni siquiera estoy hablando de las desigualdades derivadas de la discriminación, que obviamente es otro tema que seguramente tú vas a tocar. Y a uno le parece, antes de eso, uno le parece absurdo como
¿cómo así que eso no es un objetivo? Pero luego uno escucha a congresistas como Polo Polo que dicen, pero es que acá la desigualdad no mata, ¿cómo así que la desigualdad mata? Entonces uno dice, es que nos toca empezar, devolvernos 3 vueltas y partir desde ahí, porque es que la mitad del país está pensando que es que no es una necesidad. Y no es solo vivir, sino es vivir dignamente, que es un punto muy importante. Pero, pues, bueno. Pues yo tengo para decir que yo habría preferido el Ministerio de la Mujer. Ok. Sin ninguna Yo también, duda, también. sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio de la Igualdad se nos va a quedar un poco etéreo. En cambio, voy a usar el mismo ejemplo de Jennifer, pero al revés. Y es la prueba fehaciente de que lo que se necesitaba era un Ministerio de la Mujer, es la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Y lo que ha avanzado el tema de los derechos de las mujeres en Bogotá gracias a ese espacio. Y a la posibilidad de pensarse desde ahí cómo le reducimos las brechas de desigualdad específicamente a las mujeres. Sí, podemos pensar en la desigualdad. Me encanta lo que dijiste y cuando lo dijiste casi me convences. Es que necesitamos un ministerio para tirarle línea aquí, allá, y pin. Yo estoy de acuerdo, yo también hubiera preferido un ministerio para la mujer, porque si ustedes ven el proyecto aprobado, es un mute, un sancocho de poblaciones. Exacto. O sea, tú vas a encontrar ahí mujeres jóvenes, campesinas, campesinos, indígenas, afro. O sea, y yo quiero decir que todas esas causas son muy justas y muy válidas, pero creo yo que tener que atender población con problemas tan diferentes, tan distintos. Obvio, yo era refan, yo hubiera preferido Ministerio de la Mujer con toda. Okay. Además, porque nosotras no somos una minoría. Y eso es muy importante señalarlo. Que esa es una gran Y bueno, ese es un debate que vamos a tener, pero bueno, yo estoy de acuerdo, solo que creo que el Ministerio de la Igualdad podemos presionar para que haya un énfasis particular para las mujeres y creo que ese debate va a seguir prendido, pero sí creo que es un avance respecto de no tener nada. Pero yo también hubiera preferido un Ministerio de la Mujer con Yo todo. ahí les También. contrapregunto para que Elizabeth termine de responder y sé que tiene que ver con presupuesto, pero ¿qué pasa con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer? O sea, ¿por qué desde ahí no sucede lo que debería estar sucediendo? Sí, dejando de lado el tema de plata, porque claro, una cartera ministerial pues tiene más presupuesto, pero ¿es solo eso o como para qué sirve esa vuelta? Buena pregunta. Yo creo que ha sido útil en algunos casos y dependiendo mucho de quién liderara ese espacio, claro. y ha sido absolutamente inane, para citar a cierto excongresista horroroso, y ha sido completamente inane de verdad en otros escenarios, pero creo que en la estructura del Estado sí debería haber a nivel nacional un lugar para reflexionar acerca de las mujeres, únicamente sobre las mujeres. Y así como suena, duélale a quien le duela. Sí, duélale a quien le duela, debería existir ese espacio. Me preocupa del Ministerio de la Igualdad, que lo veo etéreo, que veo que hay un montón de intenciones, me parece poderoso, que estén todos los grupos poblacionales vulnerables, me parece muy bien que tengamos acciones ahí, pero me preocupa que esto termine diluyéndose como en un montón de acciones y que no se logre concentrar la tarea de manera muy acertada. Espero, eso es un reto enorme y yo confío en que la vicepresidenta podrá llevar adelante como por lo menos esa construcción teórica inicial de esto es lo que vamos a hacer. Y de aquí para allá, en la primera tarea, la primera estación, montar A, B y C con este presupuesto. Segunda estación, pensar que en el siguiente gobierno pase esto y esto y aquello. Porque lo otro que también hay que entender es que pues este gobierno ya le quedan 3 años y... Sí, 3 años y medio, puntica. 3 ya, y medio, y ya. chao, se acabó. Y así Y montar es un que hay que ministerio. también pensarse en las acciones y en lograr lo concreto. Y para lograr lo concreto, insisto, para mí habría sido mucho más efectivo un Ministerio de la Mujer que un Ministerio de la Igualdad. Vamos a ir cerrando como preguntas grandes. Quiero tocar un tema que se sale un poco de toda esta conversación que hemos venido hablando y a la vez tiene que ver todo con lo que hemos venido hablando y es un tema que yo creo que se ha tocado este año como en redes y como en discusiones y que yo sí quiero desromantizar y que lo discutamos y es este tema de las feministas. Como el tema y la materia de las feministas y más centradamente como trabajar entre feministas, ¿sí? Entonces, en el Congreso existen en este momento una agenda común por parte de algunas congresistas que se denominan feministas. Me imagino que compartes y trabajas al lado de mujeres autodenominadas feministas. Nosotras somos un medio feminista. ¿Cómo es en realidad trabajar entre feministas? O sea, porque yo siento que
También desde afuera como que esto se romantiza un montón y también esa romantización y como este tema es una utopía y se nos exige un montón, o sea, como que todo el tiempo, pero es que ¿dónde están las feministas? Pero es que ¿cómo así si es que usted es feminista? Cuando pues el feminismo también se trata de, o pues pienso yo, como de vivir en una constante contradicción, porque eso también tiene que ver con ser feminista y con el aprendizaje que una adquiere. ¿Cómo ha sido la experiencia de sus vidas trabajando con mujeres feministas? ¿Qué aprendizajes les ha dejado? ¿Les gusta? ¿Lo prefieren? ¿Cómo se sienten con ese tema? Yo sí, no tengo duda, yo prefiero claramente trabajar con gente feminista, con gente que se siente afín a los temas feministas, al feminismo esencialmente, me parece genial. A mí me parece que yo he estado muchos años por un lado por el movimiento de las mujeres, por el otro con el tema LGBT, pero en los espacios del movimiento de mujeres me he encontrado lo que uno se encuentra siempre, es que hay que dejar, la primera romantización es suponer que el feminismo es una cosa homogénea o que el movimiento LGBT es una cosa homogénea. Sí, esa claro. Es la primera romantización. Obvio, en todos los años que llevo trabajando me he encontrado con feministas chéveres y con otras no tan chéveres, antichéveres inclusive algunas, unas antichéveres, porque es que son personas. Claro. ¿Sí? Y pasa es que no es el feminismo en sí. Yo sí quiero problematizar una cosa con el feminismo hoy, y es la rabia. Y bienvenida la rabia, y qué bien poder expresar la rabia. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a expresarla igual a como nos enseñó el patriarcado. Muchas gracias por esa... Vamos a seguir en esa ruta, entonces la rabia, pues a los totazos. Pues no, porque es que no estamos haciendo nada feminista ahí. ¿Cuál es la reconstrucción? ¿Cuál es la resignificación que le estamos dando al discurso feminista? Sí, yo creo que esa es una pregunta que no le hemos puesto suficiente atención, como dentro de los movimientos y dentro del trabajo de cada una, sea el campo en el que sea. Este tema de la digna rabia y como la manifestación de la digna rabia, no solo en el espacio público, sino a través de mecanismos como el scratch, las redes, todo. Y yo sí pienso que es una pregunta que no hemos desarrollado, que no hemos pensado lo suficiente, que está como ahí por los laditos. Nosotras en Manifiesta, de hecho, hace poco sacamos un reportaje sobre ese tema, porque vimos como varias manifestaciones de esta digna rabia que decíamos como, esto es demasiado problemático. O sea, ¿cuál es el límite de que mi digna rabia sea feminista a yo pasar que literalmente esto pasó, a yo pasar de amenazar de muerte a un profesor en la Universidad de Antioquia porque abusó sexualmente de una mujer? Claro, es un tema gravísimo, pero que y lo odiamos eso me lleve, todas, pero no me puedes que eso usar. me lleve a amenazar de muerte. Claro. Exacto. O sacar a los hombres o al hombre que está acompañando la marcha feminista porque le mataron la esposa. Total. O el hermano. Eso ha pasado. Y entonces tú te vas de aquí, o el hermano que está acompañando la marcha porque mataron a su hermana y te vas de aquí porque eres hombre. Espérate. Espérate, porque yo creo que ahí sí tenemos que hacer un pare y revisar. Y vuelvo y digo, la rabia es legítima. Obvio que tenemos rabia porque es que conocemos las estadísticas. Obvio sí. Pero emputadas. ¿Qué hacemos con la rabia? Es la gran pregunta aquí. Y creo que eso tiene todo que ver con la manera en la que se resuelven las situaciones al interior del movimiento feminista hoy. Y eso tendríamos que conversarlo de una manera más tranquila. Porque cada vez que se pone el tema es como, claro, ahora te quieres aguantar a los violentos. No me los quiero aguantar, justo estoy tratando de evitar la violencia, ¿no? De cortar el ciclo. Exactamente. Y también siento que ese enfrentamiento tiene que ser más honesto entre nosotras mismas. También. Como poder sentarse de manera honesta, porque siento que hay mucho miedo, precisamente, como de, si yo voy a cuestionar de alguna manera la rabia, me da miedo frente a mis compañeras o a los espacios en los que... Exacto, como, pero claro, estás del lado del agresor. Y entonces te escracho a ti ahora porque o sea, es que es una cosa que se vuelve una bola de nieve muy fuerte. Yo quiero plantear algo en términos de también dar los debates teóricos que existen de manera mucho más democrática. Y creo que podemos aprenderle a otros movimientos, porque también es verdad que hay movimientos sociales que, mejor dicho, el movimiento estudiantil tiene quizá los mismos agarrones, es decir, la misma cantidad o quizá más nivel de agarrón, pero sobre todo hay que buscar cómo hacerlo de una manera que
no termine fortalecido el patriarcado. Yo lo voy a decir así de manera muy clara. Hay espacios en donde nosotras creo que debemos poder, no nos puede quedar grande plantear los debates que tengamos, incluyendo todos, para intentar buscar hasta dónde podemos coincidir. O sea, y eso, de alguna manera, es lo que ha intentado hacer todo el movimiento social para no fraccionarse constantemente y para no darle victorias al enemigo en ese caso. Sí. Entonces yo creo que también debemos avanzar en ese sentido para poder dar estos debates de manera más democrática. Realmente no todo tiene que ser, lo siento así, pero no todo tiene que ser en Twitter buscando 5,000 likes, lo siento mucho, pero es que al final, ¿quiénes son las personas? Todos ahí comiendo crispetas, todos los machitos comiendo crispetas, viendo como nosotras mismas, como nos despedazamos, porque es que literal hemos llegado a eso. Y bueno, eso en el movimiento estudiantil también uno siente mucho esas ganas, yo las he sentido, no vamos a tal, pero es que creo que tenemos que priorizar pues la causa por la que al final todas estamos aquí reunidas, sí, en lo que nosotras coincidimos. Eso es una cosa que yo sugeriría. No sé si me vayan a matar por esto, pero es una cosa que yo sugeriría. Sí, me gustan esos debates porque siento que están como postergados. O sea, y que hay muchos debates ahorita que se están dando y siento que uno de esos es, bueno, ¿cuál es el límite? ¿O para dónde vamos a coger con esto? ¿O cómo vamos a direccionar esta rabia de una manera efectiva? O sea, porque ¿qué nos sirve estallarnos contra el mundo una y otra vez y que no cambie nada? Si a la final lo que estamos buscando es que cambien las cosas. Paula, que mi equipo de UTL es un equipo paritario, pero además hay un montón de feministas, y Paula, que es una de las compañeras que yo más admiro, me dice todo el tiempo, hay que ver cómo organizamos ese sentimiento y cómo logramos que realmente, por ejemplo, que no pase por encima de las víctimas, de las víctimas que han acompañado espacios que terminan volviéndose un espacio de desahogo individual, cosa que yo entiendo, pero pues que terminan revictimizando a las personas que han vivido la violencia en carne propia. Sí, eso me hace pensar algo que quiero compartir como un recuerdo de la marcha del 25N el año pasado, que tuvo varias estaciones y una de esas estaciones fue en Medicina Legal. En Medicina Legal hubo un espacio de como honrar a familias de víctimas de feminicidio, que eran hombres y mujeres, tenían sus pancartas, estaba la mamá de Linda Michel, por ejemplo, estaba la mamá de Ana María Castro, o sea, como feminicidios que han resonado mucho en lo mediático, y pues empezaron como su momento como de honrarlas, prender velas, mucho llanto, y simultáneo a eso, era muy poquita gente la que estaba ahí, simultáneo a eso había como decenas de mujeres rompiendo Medicina Legal hasta los tuétanos y rompiéndose contra los policías, y como gritando y rompiendo y rayando escudos y rayando las paredes y no sé qué, que uno dice, son expresiones supremamente válidas, pero a mí me pareció como tan cruel, o sea, me pareció muy cruel porque era como, ¿cuál es como el gran pensamiento de un día como el 25N, ¿no? Como está rodeando precisamente a estas víctimas y a quienes han vivido la expresión más cruel de la violencia de género, y era totalmente como excluido del estalle contra Medicina Legal y vamos a romper y a no sé qué, y yo decía como esto me parece sospechoso, como esto no me cuadra, y es un recuerdo que se me quedó muy clavado porque ver el dolor de esta gente como llorando, pero estar igual hacia un lado, como que nadie les estaba poniendo atención, y luego había como un montón de gente haciendo un montón de ruido y como medio fiesta, y había música, pero esta gente estaba como llorando a mujeres que asesinaron por ser mujeres. Eso me parece que ahí para mí se resume como el debate en momentos así. Me parece que es algo... Es una conversación pendiente y hay que darla. Hay mucho miedo de darla. Exacto, y de eso, nosotras mismas. Sí, hay mucho miedo de darla. Y hay que buscar cómo generar esas conversaciones y cómo encontrarse con eso. Porque si dejamos que siga por este camino, se va a terminar dañando toda esta movida y toda esta construcción colectiva tan cuidadosamente armada por décadas, por cuenta de las respuestas violentas. Yo sí
yo entiendo que no todo el mundo comparte mi posición, pero Gandhi y yo decimos que si la causa es justa, los medios para defenderla deben ser justos. Yo no puedo decir que le voy a dar en la jeta al otro, no me parece que ese sea el camino para uno lograr defender un derecho. Claro, no estoy hablando de legítima defensa, eso no, estoy hablando de hay que encontrar las maneras para romperlo todo sin romper nada. Yo estoy de acuerdo porque además yo me pregunto esto. Siempre estoy pensando cómo traemos a las mujeres que hoy no están acá. Siempre estoy pensando eso. Porque ellas son, a mi parecer, mujeres y mentes y vidas en disputa frente al patriarcado. Entonces, yo me pregunto, y no solamente lo pienso en la causa del movimiento. Sí, completamente. Ahora pasamos a una sección más rápida, veloz, así. Quiero como palabras, solo una palabra. Vamos a hacer preguntas rápidas de fin de año. Quiero preguntarles cuál es su personaje del año para cada una. ¿Puedo decir causa justa? Sí, Causa pues justa digamos. son mis personajes del año. De personajes del año. Okay. Elizabeth dice que me la robó. Me la robó. No, me honra. Francia Márquez. Francia Márquez, completamente. ¿Y quién es su antipersonaje del año? Uy, Duque. Duque. Duque es mi antipersonaje del año. Iván Duque. O sea, que no, ya, ganó por aclamación. Exacto. Es que no puede ser más absurdo, no puede ser más absurdo. O sea, ni siquiera decoro para el retiro, ni eso. Uy, no, eso fue terrible. No, eso fue terrible. Es como, sí, lindo. A ver, tu candidato ni siquiera pasó segunda vuelta, ¿no? Sí. Y tenías el gobierno. Tenía 3 candidatos. Sí, En fin, no, sin duda Iván Duque. Iván Duque. Resumen. Ahora quiero que me digan una palabra, la primera palabra que se les venga a la mente con los siguientes nombres. Oh, por Dios. Irene Vélez. Me parece pionera. Ok. Valiente. Valiente. Roy Barreras. Politiquero. Lagarto. Linda Caicedo. Tesa. Diosa. Brava. Bravo. Aida Merlano. Víctima. Víctima. A ver si, pues yo creo que sí conocen a Juanda. NPI, no sé quién es. Juventud. Juventud. El influencer como más No te- grande. Pero además me parece que hace poco hizo un live contando. Juanda desapareció de redes y Juanda es a quien vamos todos a buscar en Instagram para reírnos. Exacto. O ¿Cómo sea, le explicarías, Juanda, a Elizabeth? explícame, Juanda. Juanda Exacto. es un influenciador, es un creador de contenido, más que todo en Instagram y TikTok, pero el man tiene un nivel de humor impresionante y el man vuelve cualquier tragedia un chiste. Y se disfraza y como que tiene una vida que en principio todo el mundo pensaría que ese man debe ser súper feliz, pero el man desapareció de un momento a otro este año. Varios meses. Y varios meses. Y todo el mundo era como, ¿dónde está Juanda? ¿Dónde está Juanda? Porque no publica nada. Y hace poco volvió. Me acuerdo mucho, él dijo, voy a hacer un live mañana a tal hora. Y yo estaba en plenaria de cámara. Y yo, no quiero ver el live. ¿Por qué? Porque Juanda, en serio, es una persona además como de mi generación. Entonces yo le dije, mejor amiga, véala. Y me cuenta que contó. Y Juanda contó que tuvo un problema de salud mental muy fuerte. Básicamente como un intento de suicidio. Y fue muy impactante porque, lo que te digo, todas y todos, o bueno, por lo menos yo creía como, no, este man debe pasarla súper bien, debe ser una persona muy feliz, porque, lo que te digo, siempre me hace reír, o sea, no hay un video de ese man que no me haga reír. Y puso en el centro cómo es el tratamiento de los pacientes y de las personas que tienen problemas de salud mental en los centros de salud mental. Y bueno, cuando Juanda publicó el flyer de convocatoria a la marcha de la reforma tributaria, yo dije, esta marcha va a ser gigante. Pero yo creo que movió un montón. Movió un montón de gente y publicó un flyer que explicaba los problemas y todo, pero yo dije juventud porque creo que es una persona que representa muy bien parte de la situación por la que está pasando la juventud colombiana. Y además es un hombre... El tema de salud Claro, mental, que por es un supuesto. tema que estamos... Y seguimos ignorándolo y lo seguimos ignorando, y 50 años de guerra y lo seguimos ignorando, y un montón de dolores familiares y lo seguimos ignorando, y una pandemia y encerrados y lo seguimos ignorando, y nos volvieron a sacar y ¡prum! Métanse allá otra vez a la vida y háganle, y eso sigue ahí latente, y los índices de suicidio suben. Incluso en niños y niñas, que es una cosa que es dolorosísimo. Han aumentado un montón en niños y Muy niñas. doloroso. En
Medellín especialmente me pareció muy, muy crítico. Y ahí me parece algo muy indicativo, y nos desviamos de los personajes, sí. pero me parece algo muy indicativo que pues no la gran mayoría, pero sí es mayoría que quienes cometen suicidio en este país son hombres. Pero es que eso sí es el género. Sí ha pasado, claro. Eso es el género. Son puros roles de género. ¿Por qué? Porque los hombres son más arrojados, utilizan distintos mecanismos de muerte, las mujeres acuden al veneno, los hombres se tiran del puente, en fin. Son más... Porque no pueden llorar, porque no pueden Claro, estar tristes. claro. Pero al momento de cometer, ellos son más certeros. Claro, son más arrojados, exacto. porque es que el género les enseñó desde chiquitos que tenían que ser, vaya, tírese, adelante, ta. En cambio, con las mujeres el mensaje es distinto. Y el aumento en pandemia ha sido dramático. Dramático, realmente. sí. Y sobre todo en hombres jóvenes, que eso me parece como lo más doloroso. Pero bueno, ese es Juanda, para que lo veas. Ok, gracias. Para que lo sigas. Voy Para que lo a sigas. mirar, prometo. Exacto. Voy a ir a enterarme quién es Juan. Exacto. Marvel. Miserable. Miserable. Indolente. Indolente. Lo tenía igual acá en la lista, Duque. ¿Cómo lo describirían en una palabra? Absurdo. Me parece descarado. Uh-huh. Carolina Sanín, que ha sido un personaje muy importante este año. A ver, me parece controversial. Controversial. Difícil. Y creo que esos serían los nombres por ahora. Ahora sí quiero ya finalizar como todo este espacio de lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, todo lo que ha sido este 2022 de cara al otro año. ¿Cómo nos vemos de cara al otro año en términos de predicciones? ¿Qué desea su corazón que pase versus qué creen que va a pasar el otro año en términos de nuestros derechos, avances, retrocesos de nuestros derechos? Bueno, yo espero que en el 2023 tengamos en Bogotá al menos 5 casas LGBT funcionando full divinas. En este momento tenemos 3.5 porque tenemos un equipo, pero todavía estamos buscando predio para una. ¿Dónde están ubicadas ahorita esas Tenemos una ubicada en el Parque del Olaya, que cubre la zona del sur. La otra está ubicada en Teusaquillo. La otra en Mártires, en todo el corazón de Mártires. Y todas tienen el nombre de activistas que han fallecido. Sí, Eso es lindo. La de el sur se llama se me olvidó, esperen un segundito, se me fue, Amapola Jones, es que Amanda Jones, no, Amapola Jones. Que es una mujer lesbiana del sur que trabajó muy fuerte con temas de derechos LGBT. En Mártires, Diana Navarro, el centro Diana Navarro. En Teusaquillo, Sebastián Romero, que falleció hace unos años. En Suba, Laura Weinstein, que va a quedar, ese es el que estamos en el tema contractual, y estamos buscando en Kennedy, se llamará Eduard Hernández. Casas LGBTI son el nombre básico, pero cada una va a tener un nombre. Entonces yo como me sueño Bogotá con sus 5 casas, funcionando, con servicios cada vez más grandes para la ciudadanía, con posibilidades mejores de ejecutar de maneras más efectivas los recursos para que podamos llegar a donde la gente que de verdad lo necesita y accedan a los derechos. Eso es lo que yo me sueño para lo que se refiere a lo laboral. En lo personal me sueño mi libro ya publicado, que espero que salga en abril por ahí, Pisco Labis. Un pisco labis es lo que los bogotanos antiguos llamaban como una cosita para picar, una cosita, que es un pretexto para tomarse unas onces. Básicamente eso es un pisco labis. Y lo que pretendo con mi libro es, vamos a juntar todas mis columnas y las vamos a hacer por temas, temáticas, por unidades temáticas. Va a hablar de masculinidades, de autonomía sobre el cuerpo, de aborto, etcétera, con una propuesta de conversación. Porque la idea no es que sea una cosa académica aburrida y rígida, sino que la abuelita se pueda sentar a mirar unas preguntas, lea una columna y a partir de eso y una información que vamos a poner al principio por cada tema, le ayude a la gente a conversar sobre estos temas. Por eso se llama Pisco Labis, porque es como un pretexto para poner el tema. Ahí. ¿Cómo se sintió despedirse de esa columna? Duro, fue muy duro, ¿no? Y además la manera en la que sucedió fue muy desafortunada. Sí.
porque yo no esperaba que eso pasara tampoco, pero bueno, ya está. Y de todas maneras vamos a seguir con el tiempo, la idea es que la vamos a aplicar con el tiempo y cuando deje de ser funcionaria pública vuelva a hacer la columna porque además me divierte y creo que le estaba llegando, creo, no sé que le está llegando a gente. Es muy iluminadora, sobre todo como por fuera del nicho, creo yo. Claro, eso es lo que me dio pesar, que gente que yo en la vida, pero les juro, en la vida se me habría ocurrido que me pudieran leer, que me saluden en algún lado y me digan, ay, usted es la de la columna, y yo le leo la columna, ay, con mi hijo leemos la columna. Un día en el edificio en el que queda la entidad en la que trabajo, Integración Social, pues eso es enorme, pero unos de los pisos están ocupados por juzgados de extinción de dominio. Y una magistrada de estas, pues que no se imagina, una magistrada de extinción de dominio, usted se imagina, uno hace así. Qué buenas. Y se queda mirando, me dice, ay, usted es la de la columna, yo la leo con mis hijos los sábados, nosotros conversamos el tema, no sé qué, entonces eso me da chance de decirles con seguridad que sí, hay gente que no está en el nicho y eso me fascina, y allá vamos a volver a llegar. Eso pasará luego ahora que terminemos. Pero entonces, mientras tanto, Pisco Labis publicado este año también. Y para el país, yo espero que tengamos la oportunidad de vivir sabroso, a ver si al fin, si se cumple, o por lo menos empezar a vivir sabroso y como mejorar las cosas y hallar unas formas distintas que necesitan sí o sí que haya presencia del Estado en todo el territorio nacional y que en todas partes la gente pueda de verdad salir a la calle tranquila y no con el miedo de que el actor armado que está en este momento dominando el territorio va a matar a alguien. Eso esperaría yo que pase en este país. Vital. Lo deseo de corazón. Vital, literal. Vital. La vida de la gente. Literalmente vital. Bueno, yo tengo, lo confieso, unas expectativas grandes del año que viene porque, pues primero porque creo que cuando uno está en una posición como en la que yo estoy, hay que plantearse metas de ese estilo, o sea, como cumplir gran parte de las apuestas que uno se prometió. Entonces, unas no tienen que ver específicamente con el sector del movimiento feminista, pero igual lo quiero decir porque me mueve un montón, que es el tema de la reforma a la Ley 30, que es la ley que rige la educación superior. Nosotros estamos trabajando con el gobierno, nosotros ya radicamos una propuesta y el gobierno dijo, le queremos meter mano y la queremos apoyar si llegamos a un acuerdo. Entonces tengo ahí mi velita, la puse el 7 de diciembre para que el proyecto, porque además realmente es para mí la crisis central de la educación superior pública, que se caigan los techos, la falta de recursos, incluso para implementar protocolos para atender y prevenir violencias basadas en género. Eso por un lado. 2, el Sistema Nacional de Cuidado. Es nuestra intención trabajar con Francia, por supuesto, y con todo el resto de congresistas feministas y también personas que se le quieran meter al tema desde este enfoque para presentar el proyecto de ley de la creación del Sistema Nacional del Cuidado. Porque la verdad son 4 años que se van a ir muy rápido y ese es un tema que tenemos que lograr que se pueda aprobar, que pueda contar, por lo menos que empiecen a hacerse los estudios, porque yo sé que no se puede copiar y pegarlo de Bogotá para todas las regiones, pero el de Bogotá se hizo después de un estudio serio y detallado localidad por localidad, entonces eso sería un avance muy importante, pero, y bueno, seguramente le vamos a meter todo el trabajo desde el Congreso, pero para que eso pase se va a requerir, créanme, la movilización del sector del movimiento feminista. Vamos a necesitar absoluta participación para construir el proyecto, para presentarlo, pero sobre todo para pelearlo en el Congreso, porque sigue componiéndose en su mayoría de los sectores de siempre. Claro. Entonces, ya sabemos que marchar sirvió para tumbar cosas, ahora tenemos que mostrar que también sirve para apoyar cosas que representen al movimiento social. Esos son mis dos. Pues ahí estaremos, ahí me dicen y ahí estamos. Pero sí, muy importante en verdad. Si algo tiene que lograr, pienso yo, el Ministerio de la Igualdad es pues poder traer este sistema distrital de cuidados pues al mapa nacional. Es súper importante, pero es también muy difícil y siento que va a tomar mucho tiempo. Vamos a ver. Seguramente, pero bueno, empezar sería un gran logro, siento yo, como empezar a hacerlo, ver qué es lo que toca investigar, contratar a las jefas en esos temas, a ver cómo es que es esto, por dónde va, eso sería un gran avance.
Importante, el próximo año se va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el primer semestre. Sí. Entonces ahí van 1000 temas, o sea, ahí es un momento en el que tenemos que ponernos full las pilas para que se incluyan los temas que creemos centrales, porque de lo que está en el PND sale plata, lo que no está en el PND, difícil que haya plata para eso. Sí, entonces, tal cual. Señora representante, para pedirle que por favor metan el tema LGBT, que es que en el gobierno anterior lo dejaron en la negra. Que si por 4 favor años. se lo incluyen. Muchas gracias. Por favor. representante. No, pues yo les deseo a ustedes un 2023 llenos de alegría, afectos, amor, salud, todos los buenos deseos y agradecerles por este espacio de balance de lo bueno, lo malo, lo feo, todo de este 2022. Y gracias de a mucho ti. feminismo también. Eso, Gracias. obviamente, gracias a ti Más por la feminismo. invitación. A la Eso. próxima con vinito lo podemos Exacto. Sí, de acuerdo, Prometí. me hubiera avisado lo traía. Pongo la primera botella. Ahí está. Muchísimas Muchas gracias, de gracias. verdad. traer.